Para comenzar la discusión de este semestre vamos a hacer un panorama de los giros o tendencias dominantes en la historiografía, la teoría y la práctica de los historiadores durante el siglo XX. La teoría, la historiografía y la práctica de los historiadores del siglo XX puso en duda los valores y las conclusiones de los historiadores del siglo XIX, en particular los liberales y los positivistas, que consideraban la historia como una ciencia más o menos exacta. La idea de la historia como un proceso que conducía a la libertad y que producía un conocimiento científico preciso fue puesta en duda por el vitalismo filosófico y la crítica de la teoría del progreso, entre otros fenómenos intelectuales. El panorama propuesto se extenderá hasta los primeros 20 años del siglo XXI, cuando la mayor parte de los valores respetados a lo largo del siglo XX han comenzado a ser cuestionados otra vez. Igual que en el siglo XIX, la historiografía se asoció a las ciencias naturales, la filosofía y el derecho. A lo largo de todo este proceso, la historiografía se ha ido asociando con una serie de disciplinas del territorio de las ciencias sociales. La experiencia se explicará alrededor del concepto giro, el cual tomamos del historiador inglés Peter Burke. Un giro es un momento de flexión o cambio teórico y práctico que marca el discurso de los historiadores por un largo periodo de tiempo. En términos teóricos, un giro implica un estilo innovador dentro de la disciplina y el rechazo a un estilo tradicional que se considera desgastado. El desarrollo de un giro no debe confundirse con la homogeneidad de la producción historiográfica. Dentro de las manifestaciones concretas de un giro conviven diversas formas de explicar la relación del ser humano con el pasado en el tiempo y el espacio. En general, durante el semestre se trabajarán cuatro giros principales: el social, el cultural, vinculado al giro lingüístico y al giro narrativo, el natural y espacial y el interior. La cronología adjudicada a aquellos giros es muy general, no se trata de periodos cerrados. La explicación sobre los giros del siglo XXI es altamente tentativa. Tendremos que ver la experiencia de su desarrollo para confirmarlos o revisarlos. El giro social es una manifestación que se desplaza desde alrededor del año 1900 hasta la década de 1960. Rechaza en términos generales el historicismo, las concepciones metafísicas de la historia, el positivismo crítico y su culto excesivo al documento histórico y las concepciones progresistas acríticas de la historia. También impugna el énfasis de los historiadores del siglo XIX en los acontecimientos, o lo que se conocerá en adelante como la corta duración, y por lo tanto la historia narrativa. La historiografía que enfatiza en las grandes figuras, la política, la guerra y las instituciones del poder por su carácter descriptivo, proselitista e individualista, también es enfáticamente rechazada por la historiografía del giro social. Por otro lado, la historiografía del giro social favorece la interpretación geográfica, sociológica y económica del pasado humano y una interacción más intensa de los historiadores con las disciplinas de las ciencias sociales. Estimula que se interprete al ser humano en los espacios concretos en los que se desenvuelven particularmente los escenarios materiales, favorece el estudio de los procesos de larga y media duración y de las acciones de los grupos o de los colectivos en el proceso propiamente histórico. El giro social favorece la investigación de los sectores subalternos y el abajo social, es decir,
fundamentalmente los productores, los pobres y de las periferias sociales, los marginados o los excluidos por un orden controlador, y estimula el desarrollo del estudio respecto al capitalismo moderno y sus orígenes en el seno de la sociedad y la economía feudal. La historiografía del giro social aspiraba a producir una historia total en un sentido parecido a la búsqueda que elaboraron los pensadores ilustrados. La historiografía del giro cultural, cuya experiencia se desplaza más o menos desde la década de 1960 hasta avanzada la década de 1990, rechazaba el desinterés de la historia social y económica por la producción cultural y espiritual de la humanidad y su rechazo obvio a la historia política centrada en los individuos prominentes. Rechazaba también las explicaciones que veían la producción material y espiritual como un reflejo mecánico de la vida social y material, sin reconocer la autonomía de la vida inmaterial respecto a la vida material de los seres humanos. Como contraparte, la historiografía del giro cultural favorecía el estudio de la producción cultural y espiritual de la humanidad y de la historia política a la luz de la vida social y material. Con ello en mente favoreció un acercamiento a las disciplinas sociales de la antropología, la psicología y a las disciplinas humanísticas de la lingüística con el fin de interpretar el discurso sobre el pasado. Más bien le interesaba aclarar cómo había sido percibido el pasado y sobre esa base evaluar lo que había sucedido. Estimulaba también la revisión de documentos de lo imaginario, tanto literarios como ordinarios, al igual que la integración del producto del giro social al giro cultural de manera dinámica y no determinista. La relación entre lo social y lo cultural no podía ser una en que lo social determinara definitivamente lo cultural, pero tampoco podía ser una en que lo cultural determinara definitivamente el comportamiento social. Estimula también el retorno al sujeto, al individuo y revaloriza la narración, un procedimiento típico en el proceso. El giro lingüístico y el giro narrativo son dos fenómenos interpretativos vinculados a la historiografía del giro cultural que comienzan a manifestarse alrededor de la década de 1960 y todavía hoy están presentes en la interpretación historiográfica. Ambos rechazan que la historiografía sea un discurso que produzca una verdad permanente y ponen en duda la eficacia de la relación de la historiografía con las ciencias sociales. Detrás del giro lingüístico y el giro narrativo hay una impugnación a la tradición del giro social, pero también hay una recuperación de las fuentes originarias de la historiografía en el mundo antiguo, griego y latino, en donde narrar e historiar eran teóricamente y prácticamente equivalentes. El giro lingüístico y el giro narrativo favorecen que la historiografía sea vista como una combinación de textos que, una vez reacomodados, se constituyen en discursos cuya interacción genera una relación de poder con el receptor.
En cierto modo, ello diluye la diferencia entre la historiografía y la literatura, entre narrar lo verdadero y narrar lo ficcional. Desde el punto de vista del giro lingüístico y el giro narrativo, ambas manifestaciones son ficciones análogas usadas para explicar la situación del ser humano en el mundo. Favorecen también la relación de la historiografía con las disciplinas de la lingüística, la crítica literaria, el análisis textual y el análisis del discurso, y afirman en ese sentido una opción interesante y nueva, la narratividad del ser. El ser es en la narración y la validez epistemológica de las narraciones como productoras de verdades no permanentes y no definitivas. Afirman, por último, el giro lingüístico y el giro narrativo, la lingüisticidad del ser y la apropiación o construcción de la realidad mediante el giro natural, un concepto que se ha hecho más visible desde el año 2010 en adelante, rechaza lo mismo la explicación social, la explicación cultural y la explicación lingüística o narrativa del ser. Se oponen a la concepción del ser humano como un ser racional distinto de los animales, una idea que proviene de la tradición teológica de la tradición del siglo XIX, pero también rechazan la idea de la historia como el escenario exclusivo del ser humano. La historia también es el escenario de otros seres no humanos y de una diversidad de cosas que habitan en él. Estimulan la exclusión del tiempo sin presencia humana como parte del objeto de estudio de la historia, de modo que invitan a que veamos el tiempo geológico como parte de la discusión de los historiadores y rechazan también la exclusión de las cosas inanimadas como actores importantes de la historia. Por ejemplo, la tecnología de consumo tiene unos efectos concretos sobre la evolución del ser humano en el tiempo y el espacio y debe ser revisada como tal por historiadores. Consono con ello, el giro natural favorece que se ponga más atención a los escenarios físicos en que se desarrolla la historia, sean escenarios naturales o artificiales. Aspira a una nueva historia total que incluya a la naturaleza, a los animales y las cosas. Es decir, está tratando de fundar la historia de lo no humano o la historia de lo inanimado. A ese concepto se le llama en ocasiones historia profunda. Estimula que se estrechen lazos con la discusión del género, la discusión ambiental, con la discusión de la geología, de la biología, de la climatología, de la botánica, de la zoología e incluso de tecnologías extremadamente avanzadas como la neurociencia, la cibernética y la inteligencia artificial, entre otras. La meta última del giro natural es desarrollar una historiografía más allá del humanismo heredado de los siglos XIV y XV, que esté más integrada a las ciencias naturales y a la tecnociencia, según lo sugieren los teóricos del llamado posthumanismo. Por último, pero no menos importante, se significará lo que se denomina el giro interior, un movimiento paralelo que también madura alrededor del año 2010 en adelante y que todavía está en proceso de formación. El giro interior rechaza muy enfáticamente el olvido que la historiografía en general ha impuesto a la vida concreta. En ese sentido, la queja nos recuerda un poco la propuesta del vitalismo filosófico y de Federico Nietzsche de fines del siglo XIX y rechaza que la idea sea concebida como un proceso independiente de los actos concretos de los seres humanos. En ese sentido, nos recuerda un poco el planteamiento historicista clásico y lo que luego se llamará como planteamiento neohistoricista. Favorece
Por oposición a ello, el estudio de la forma en que los seres humanos adoptan el pasado a través de la memoria, incluyendo el estudio de las formas de conocer, de sus epistemologías y de las formas de sentir o sus emociones, y estimulan la reevaluación de los actos humanos en el tiempo, más allá del determinismo y del ritualismo